Era tarde en la noche, alrededor de las 11:47 p.m. del 12 de octubre de 2020, en el Palacio de Buckingham. Todos los principales medios de noticias británicos mostraron el mismo titular en sus pantallas: Emergencia en el Palacio de Buckingham. Algo andaba terriblemente mal. Comenzaron a circular informes de que el rey Carlos III había sido trasladado de urgencia a sus dependencias médicas privadas dentro del palacio. En cuestión de minutos, la Oficina de Comunicaciones Reales emitió una declaración breve y cuidadosamente redactada. Su Majestad está bajo supervisión médica. Sin más detalles, sin fotos, solo silencio. Pero fuera de las puertas del palacio, los susurros se hicieron más fuertes. Un testigo le dijo al Telegraph: «Nunca había visto una ambulancia moverse tan rápido a través de las puertas del palacio. Parecía que los guardias estaban gritando, las puertas se cerraban de golpe». Algo grave sucedió. Las redes sociales explotaron con especulaciones. Algunos afirmaron que el rey se había desplomado en su estudio después de leer un informe gubernamental clasificado hasta altas horas de la noche. Otros creían que era algo mucho más personal. Dentro del palacio, las emociones estaban a flor de piel. La reina Camila fue escuchada decir suavemente: «No, solo necesita descansar. Charles nunca escucha a sus médicos». Un alto funcionario, con voz grave, agregó: «Su Majestad trabajó hasta el último momento, y sin embargo, la parte más inquietante no fue la repentina enfermedad del rey, fue el silencio que siguió. El palacio se había quedado completamente en silencio, y el mundo se quedó haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente dentro del Palacio de Buckingham esa noche? Palacio de Buckingham. 11:47 p.m. Los pasillos, que normalmente estaban llenos del tranquilo ritmo de la noche, repentinamente entraron en caos. Las luces rojas del sistema interno de alarma médica parpadearon por los pasillos, algo que nunca había sucedido en décadas. En segundos, los guardias corrieron hacia el estudio real privado. Allí, en el suelo de roble pulido, el rey Carlos III yacía inmóvil, con una mano todavía agarrando una carpeta de documentos. La línea de firma en la página final permanecía en blanco. El reloj de la pared hacía tic-tac implacablemente, haciendo eco a través del silencio que siguió a su caída. «Llamen al doctor Laham ahora», uno de los asistentes gritó. El doctor Michael Laham, el médico personal del rey durante más de 15 años, llegó exactamente 4 minutos después. Su rostro estaba pálido, su movimiento rápido y preciso. Se arrodilló junto al rey, le tomó el pulso y luego ordenó que le trajeran soporte de oxígeno. «Está respirando, pero es débil», dijo bruscamente. «Saquen a todos de la habitación, excepto al personal esencial». Los guardias cumplieron, cerrando las pesadas puertas de caoba tras ellos. Afuera, los susurros se convirtieron en pánico. Nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de esa habitación, pero todos entendieron que algo irreversible podría haber comenzado. Momentos después, la puerta se abrió de nuevo. La reina Camila apareció, con el cabello despeinado, los ojos rojos por las lágrimas. Pasó corriendo junto a los guardias y agarró el brazo del doctor Laham. «Dime que va a estar bien», exigió. «Estamos haciendo todo lo posible, Su Majestad», respondió él. Luego, mientras miraba a su alrededor y veía los rostros asustados del personal, su tono cambió, frío, autoritario, desesperado por mantener el control. «Nadie,
dijo entre dientes. Nadie dice una palabra sobre esto. Ni una sola alma. No voy a tener otro agosto negro como en 1997. ¿Me oyen? La habitación quedó en silencio. Todos sabían exactamente a qué se refería. El verano en que el mundo perdió a la princesa Diana y la monarquía casi se derrumbó bajo la indignación pública, la comparación fue escalofriante. Los oficiales de seguridad sellaron rápidamente todo el ala oeste. Las líneas de comunicación fueron restringidas. Los teléfonos fueron confiscados. Se ordenó a todos los miembros del personal que se quedaran donde estaban hasta nuevo aviso. Fuera de las puertas del palacio, sin embargo, los reporteros ya habían sentido que algo andaba mal. El brillo de los flashes de las cámaras comenzó a aparecer a lo largo de las vallas mientras los periodistas se reunían en la niebla, esperando una declaración que no llegaría. Dentro, el palacio se sentía sofocante. Cada tic del reloj parecía más fuerte que el anterior. Un asistente del palacio, joven y visiblemente conmocionado, le susurró a un colega. Se veía tranquilo, pero pálido, demasiado pálido. El colega solo asintió, incapaz de hablar. El doctor Lam estaba de pie sobre el rey, ajustando los monitores y susurrando instrucciones a las enfermeras. Sabía que en cuestión de horas, el mundo entero exigiría respuestas, pero en ese momento, lo único que importaba era mantener al rey con vida. Al final del pasillo, Camila caminaba de un lado a otro, susurrando para sí misma. Trabajó demasiado. Le dije que descansara. ¿Por qué no escuchó? Sus palabras temblaban. Parte dolor, parte ira, pero sobre todo miedo. Se gira bruscamente hacia uno de los asistentes. Cierren la sala de prensa. Ninguna declaración hasta que yo apruebe cada palabra. Sí, Su Majestad. El ambiente dentro del Palacio de Buckingham esa noche estaba cargado de tensión. No solo miedo a la pérdida, sino miedo a la exposición. Cada rostro parecía llevar la misma pregunta tácita. ¿Qué causó realmente esto? Un alto funcionario, de pie en silencio cerca de la ventana, murmuró casi para sí mismo. Su Majestad estaba escribiendo algo antes de desplomarse. Un archivo gubernamental confidencial. Camila se congeló. ¿Qué tipo de archivo? Pero el asistente no respondió. Simplemente bajó la mirada, como si se diera cuenta de que ya había dicho demasiado. Afuera, las sirenas resonaron débilmente a través de la noche de Londres. El palacio permaneció sellado, sus ventanas oscurecidas, y cuando el reloj dio la medianoche, el corazón de la monarquía británica pareció detenerse con él. Sin embargo, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Porque en las horas que siguieron, personas que habían permanecido en silencio durante años, trabajadores del palacio, antiguos asistentes, incluso miembros del círculo íntimo, comenzaron a hablar. Comenzaron a surgir historias susurradas sobre la salud del rey, sus miedos y el misterioso informe que leyó antes de desplomarse. Y en esa oscuridad, donde la verdad y el secreto se difuminaban en uno, una sola pregunta comenzó a atormentar a todos los que servían bajo la corona. ¿Qué pasó dentro de ese estudio? ¿Y qué estaba tratando de decirle el rey al mundo antes de caer? No había comenzado esa noche de octubre. Las señales de advertencia habían estado allí durante meses, silenciosas, casi invisibles, hasta que fue demasiado tarde para ignorarlas. En agosto de 2025, la apariencia del rey comenzó a cambiar.
Durante una visita de Estado a Edimburgo, las cámaras lo captaron tosiendo repetidamente durante el himno nacional. Unas semanas más tarde, en una ceremonia militar en Windsor, su mano derecha tembló mientras intentaba prender una medalla en el uniforme de un soldado. La transmisión de televisión se cortó rápidamente, pero el momento no pasó desapercibido. En ese momento, los funcionarios del palacio lo descartaron como agotamiento debido a una apretada agenda real. Pero a puerta cerrada había una creciente preocupación. Un informante del palacio reveló más tarde. Guardaba una pequeña caja de plata en el bolsillo. Medicina. Tomaba las pastillas cuando nadie lo veía. El médico personal del rey, el doctor Michael Lim, ya le había advertido que redujera la velocidad. «Necesita descansar, señor», le había dicho en voz baja una tarde después de una larga ceremonia. Su presión arterial es inestable y la fatiga no es algo que deba ignorarse. Charles simplemente sonrió, se ajustó los gemelos y respondió con esa voz firme y decidida. «La gente necesita ver que soy fuerte, Michael. No necesitan un rey débil sentado en el trono». Esa frase, «no necesitan un rey débil», resonaría dolorosamente en las semanas siguientes. La reina Camila, cada vez más alarmada, intentó varias veces intervenir. Canceló cenas, acortó giras e incluso pidió que se pospusieran ciertas apariciones públicas. Cada vez, Charles se negó. «No puedes seguir fingiendo que eres invencible», le espetó una noche dentro de Clarence House. «No es una pretensión», respondió Charles con calma. «Es un deber». Se dio la vuelta antes de que ella pudiera responder, dejándola de pie en silencio, dividida entre el amor y la ira. Pero la verdad era que el deber no era lo único que le pesaba. Las tensiones dentro de la familia real estaban en su punto máximo. Fuentes cercanas al palacio hablaron de fricciones entre el príncipe William y la reina Camila, sutiles al principio, luego inconfundibles. William, ferozmente protector del legado de su madre, nunca había aceptado completamente la influencia de Camila sobre su padre. Sus desacuerdos, una vez privados, comenzaron a extenderse a las discusiones oficiales. Hubo susurros de que durante un consejo privado a principios de septiembre, Charles tuvo que alzar la voz, algo que rara vez hacía. «Basta», según se dice que dijo el rey, con un tono agudo. «Esta familia no puede seguir destrozándose». Pero incluso mientras intentaba mantener unida la monarquía, su propia salud se estaba desmoronando. El doctor Michael Lamb confesó más tarde a un colega cercano. Se exigió demasiado. Cada día era una actuación, una batalla entre su imagen y su cuerpo. A mediados de septiembre, los asistentes del palacio notaron cambios sutiles. El rey a menudo se detenía para recuperar el aliento entre las reuniones. Su escritura, antes elegante y firme, comenzó a temblar. Sin embargo, continuó firmando documentos, pronunciando discursos y saludando a la multitud con la misma sonrisa tranquilizadora. Durante un evento benéfico en Cardiff, se apoyó con fuerza en su bastón, pero cuando un periodista le preguntó si se sentía bien, se rió entre dientes y dijo: «Perfectamente bien. Gracias. Simplemente envejeciendo, supongo». Aquellos que lo conocían mejor vieron la mentira en sus ojos. Camila, desesperada, lo intentó una última vez. Una noche, se paró junto a su escritorio con la voz temblorosa. «Charles, por favor, no estás demostrando fortaleza, estás jugando con tu vida».
Él levantó la vista de los papeles que tenía delante, con los ojos cansados pero orgullosos. Si la gente deja de creer en la corona, entonces todo lo que hemos construido, todo lo que mi madre defendió se derrumba. No puedo permitir eso, susurró Camila. ¿Y qué pasa cuando te derrumbas tú? Él no dijo nada, solo bajó la mirada, como si la pregunta en sí doliera más que cualquier enfermedad. Fuera del palacio, la prensa comenzó a especular de nuevo. La fatiga se convirtió en la explicación oficial de cada evento cancelado, pero los que estaban dentro del palacio de Buckingham sabían algo mejor. La salud del rey estaba empeorando y nadie se atrevía a admitirlo. A principios de octubre, los médicos de Charles aumentaron su medicación. Sus asistentes notaron que a menudo olvidaba pequeños detalles. Los nombres de los diplomáticos, el orden de las reuniones informativas y, sin embargo, insistió en asistir a cada compromiso de su calendario. El doctor Lamb advirtió a Camila en privado. No se detendrá hasta que algo lo obligue a hacerlo. Esas palabras demostrarían ser proféticas porque solo 10 días después llegó ese algo, un colapso nocturno dentro del estudio real que sumiría a todo el país en estado de shock. Y a medida que la fuerza del rey se desvanecía, también lo hacía la frágil unidad de la casa real. Las viejas lealtades comenzaron a resquebrajarse. Las dudas susurradas se convirtieron en desconfianza abierta. Porque cuando una corona comienza a tambalearse, incluso las manos destinadas a protegerla comienzan a temblar. Y a medida que su salud declinaba, la confianza dentro de la familia real comenzó a fracturarse. Cuando el príncipe William regresó corriendo a Londres, el ambiente dentro del palacio de Buckingham ya era sofocante. Los rumores sobre el deterioro de la condición del rey se habían extendido más rápido de lo que el palacio podía controlar. Y cuando William llegó, la tensión entre él y la reina Camila había llegado a su punto de ruptura. No esperó a las formalidades. «Necesito ver al médico de mi padre», exigió William, con voz firme y ojos inquebrantables. Camila, de pie junto a la chimenea del salón, no se inmutó. «Este es un asunto privado entre Charles y yo», espetó. «No tienes derecho a interferir». El aire se congeló. Todos en la sala sabían que esto era más que un desacuerdo sobre la privacidad médica. Era una colisión entre dos mundos. Uno definido por la sangre, el otro por el poder. William dio un lento paso adelante. «No soy un espectador viendo a mi padre desvanecerse», dijo fríamente. «Soy su hijo, y haré lo que sea necesario para protegerlo, incluso de ti». Detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, el reloj del palacio dio las 12 del mediodía. Pero el tiempo pareció detenerse. Los sirvientes fingieron no oír. Los guardias desviaron la mirada, e incluso los retratos de los monarcas pasados parecieron observar en silencio juicio. La princesa Anne entró, su presencia un breve parpadeo de calma en medio del caos. Siempre había sido el ancla de la familia, la voz de la razón cuando los ánimos se encendían. «Basta», dijo, interponiéndose entre ellos. «Esto no ayuda a Charles. Si seguimos destrozándonos, cuando se despierte, ni siquiera reconocerá a su propia familia». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como el eco de una profecía, pero ni William ni Camila cedieron. Para William se trataba de la verdad, de la creciente sospecha de que su madrastra estaba ocultando algo. Desde que la salud de Charles comenzó a declinar,
Camila había reforzado su control sobre quién podía verlo, qué se decía a la prensa, incluso qué médicos podían acercarse a él. Para William, se sentía como un muro que se estaba construyendo entre padre e hijo. Para Camila, se trataba de supervivencia. Había pasado décadas luchando por la legitimidad, abriéndose camino desde las sombras del escándalo hasta el trono junto al hombre que amaba. No iba a permitir que nadie, y mucho menos el hijo de Diana, se lo arrebatara. Y así, las líneas de batalla se trazaron en el corazón del palacio de Buckingham. Anne lo intentó de nuevo, con la voz temblorosa de frustración. «Se supone que somos una familia», dijo, «pero ahora mismo parecemos enemigos luchando por un reino que se nos escapa de las manos». William se dio la vuelta, tensando la mandíbula. «Familia», murmuró. «Esa palabra ya no significa mucho, ¿verdad?» Camila le dirigió una mirada aguda, pero no dijo nada. Por un breve momento, incluso ella pareció conmoverse por lo lejos que habían llegado las cosas. Fuera de las puertas del palacio, el mundo esperaba en silencio. Los reporteros acamparon a lo largo del mall, con sus cámaras listas, sus micrófonos temblando en el viento. En toda Gran Bretaña, las pantallas de televisión parpadeaban con alertas de noticias de última hora, y el público contuvo el aliento. Los médicos del rey permanecieron en silencio. El palacio no ofreció declaraciones. Y detrás de esas antiguas paredes de piedra, el futuro de la monarquía pendía de un hilo, atrapado entre la desesperación de un hijo y el desafío de una reina. Cada susurro, cada reunión a puerta cerrada, cada mirada intercambiada en esos pasillos tenía peso. Los miembros del personal hablaban en voz baja sobre las discusiones a gritos detrás de puertas cerradas, sobre Anne saliendo entre lágrimas después de otro intento fallido de mediar. Se decía que una noche, William estuvo de pie fuera de la habitación privada de su padre durante casi una hora, esperando que se le permitiera entrar mientras Camila se negaba a concederle acceso. Cuando finalmente entró, Charles estaba dormido, su respiración superficial. William se sentó a su lado en silencio, dándose cuenta por primera vez de lo frágil que era todo en realidad. No solo la salud de su padre, sino la unidad de la propia familia real. La advertencia de Anne resonó en su mente. Si seguimos así, cuando Charles se despierte, ya no nos reconocerá. Y cuando las luces del palacio se atenuaron, una verdad escalofriante comenzó a calar hondo. La verdadera batalla no era solo por el trono o la corona, era por lo poco que quedaba de la familia detrás de ella. Al amanecer, Londres se sentía más frío de lo habitual. El aire fuera del palacio de Buckingham tenía una extraña pesadez. El tipo que viene cuando una nación siente que algo anda terriblemente mal, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. En cuestión de horas, el hashtag #PrayForTheKing inundó todos los rincones de Internet. Clips de TikTok, publicaciones de X y transmisiones en vivo de YouTube mostraban a personas reuniéndose junto a las puertas del palacio, con velas temblando en el viento de octubre. Alguien susurró que había visto las cortinas de las habitaciones privadas del rey cerradas desde la medianoche. Alguien más afirmó escuchar el sonido de llantos desde el piso superior, pero desde el palacio mismo, nada. La BBC emitió actualizaciones cuidadosamente redactadas, repitiendo la misma línea. Su Majestad permanece bajo supervisión médica. Sin embargo, el silencio entre esas palabras se hizo más fuerte con cada hora que pasaba.
Las secciones de comentarios se llenaron de acusaciones. ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Ya se ha ido? ¿Dónde está William? ¿Por qué no ha hablado? Uno de los propios corresponsales de la cadena, fuera de cámara, le dijo a un colega: «Se les ha ordenado que se contengan. No se trata solo de salud, se trata de control». Por la noche, la tensión se había convertido en furia. En toda Gran Bretaña, los periódicos intentaron confirmar filtraciones de personas internas del palacio, pero las llamadas quedaron sin respuesta. La oficina de prensa real cerró la comunicación por completo. Un periodista lo describió como un apagón digital en el corazón de la monarquía. Un exasesor anónimo, hablando con The Guardian, confesó: «El palacio está ocultando la gravedad de la situación. Temen el pánico que causaría si el rey ya no puede reinar. Camila ya está haciendo arreglos en silencio. Se está preparando para una regencia temporal». La declaración, una vez publicada, explotó como un reguero de pólvora. Por primera vez, la simpatía pública comenzó a fracturarse en sospecha. ¿La reina consorte ya sabía más de lo que admitía? En un pub cerca de Hyde Park, dos hombres debatían sobre sus pintas. «Amigo, este es el mismo patrón que con Diana», dijo uno con amargura. Silencio, negación y luego desastre. Su amigo asintió, mirando el televisor silenciado que mostraba imágenes interminables de las puertas del palacio. «Confiamos en ellos una vez. No estoy seguro de que debamos hacerlo de nuevo». Fuera del palacio, una mujer de unos 60 años sostenía una foto enmarcada de Charles del día de su coronación. Los reporteros la rodearon mientras luchaba por contener las lágrimas. «Perdimos a Diana porque guardaron silencio». Ella dijo: «Por favor, no dejen que la historia se repita». Sus palabras se difundieron en línea en cuestión de minutos, compartidas miles de veces, haciendo eco a un temor que nadie se atrevía a nombrar directamente. La monarquía estaba al borde de otra tragedia. Y esta vez, el silencio podría ser su perdición. Detrás de los muros del palacio, ese silencio era todo menos calma. Los cortesanos susurraban en los cuartos. Los guardias intercambiaban miradas ansiosas. Surgieron rumores de que William había estado encerrado en una acalorada reunión con asesores principales, exigiendo transparencia. Camila, mientras tanto, según los informes, se había aislado en las habitaciones privadas del rey, negándose a contestar las llamadas. Incluso los comentaristas reales experimentados estaban desconcertados. Uno escribió: «He cubierto la monarquía durante 30 años, pero nunca los había visto tan callados, tan paralizados por el miedo». Y sin embargo, en todas las ciudades del Reino Unido, desde Manchester hasta Edimburgo, la gente se reunió para hacer vigilias, encendiendo velas y cantando suavemente en la fría noche. No era solo dolor lo que sentían, era traición. Para la segunda noche, comenzaron a formarse protestas fuera de la sede de la BBC. La multitud coreaba: «Díganos la verdad, merecemos saberlo». En respuesta, la policía acordonó el área alrededor del Palacio de Buckingham, citando problemas de seguridad. Helicópteros sobrevolaron la zona. Por primera vez desde el fallecimiento de la reina, Londres se sentía como una ciudad conteniendo el aliento. Dentro del palacio, los pasillos que una vez resonaron con ceremonias, ahora solo llevaban susurros. Se escuchó a un asistente murmurar: «Están esperando el momento adecuado. Pero ¿y si ese momento nunca llega?». A las 11:52 p.m., la oficina de prensa real
emitió una última declaración críptica. Habrá una actualización oficial sobre la condición de Su Majestad a su debido tiempo. La familia agradece la comprensión y las oraciones de la nación. Sin hora, sin fecha, sin tranquilidad. Mientras el mundo actualizaba sus pantallas, esperando una señal de vida o pérdida, el reloj en la torre del palacio dio la medianoche. La multitud afuera se quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Y luego, como si resonara en el corazón mismo del reino, llegó la frase que definiría esta noche para siempre. Perdimos a Diana porque guardaron silencio. Por favor, no dejen que la historia se repita. La luz de la mañana sobre el palacio de Buckingham era pálida e implacable. Los reporteros se alinearon fuera de las puertas negras, su aliento visible en el frío de octubre. Durante 2 días, Gran Bretaña había esperado en silencio. Y ahora, finalmente, el palacio estaba listo para hablar. A las 8:00 en punto, el secretario de prensa real se acercó al podio. Las cámaras hicieron clic en rápida sucesión. Su ritmo mecánico hacía eco de la tensión en el aire. Desplegó un trozo de papel. Su voz temblaba ligeramente mientras leía. El estado de salud de Su Majestad requiere una recuperación prolongada. Todos los deberes públicos están suspendidos indefinidamente. Un murmullo recorrió la multitud. Sin detalles, sin explicación médica, sin garantía, solo una incertidumbre abierta. Las palabras, suspendido indefinidamente, golpearon como un trueno. Momentos después, apareció la reina Camila. Su broche de perlas brillaba débilmente bajo las duras luces, un frágil símbolo de compostura que apenas podía mantener. Sus manos temblaban mientras ajustaba el micrófono. Por un segundo, cerró los ojos como para reunir lo último de sus fuerzas. El rey necesita tiempo, dijo suavemente. Su voz se quebró en la palabra rey. Y necesitamos sus oraciones. Su expresión era tierna, pero distante, como alguien que habla desde el borde de la desesperación. Cuando se giró para irse, las cámaras lo captaron. El parpadeo en sus ojos, ese destello de miedo que no pudo ocultar del todo. No era solo dolor, era algo más. En la siguiente hora, los medios de noticias de todo el país interrumpieron su programación para hacer una cobertura especial. El presentador de la BBC habló en voz baja, llamándolo un momento de reflexión nacional. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Las redes sociales estallaron con incredulidad. Recuperación prolongada. Eso es solo un código para algo peor. ¿Por qué Camila está hablando en lugar del primer ministro? ¿Dónde está el príncipe William? No tuvieron que esperar mucho. Al mediodía, el príncipe William apareció frente al palacio de Kensington, vistiendo un traje oscuro y una expresión tallada en piedra. De pie detrás de una fila de micrófonos, habló lenta y deliberadamente. La salud de mi padre sigue siendo la prioridad de nuestra familia. Hasta que se recupere, asumiré temporalmente los deberes de Su Majestad. Las palabras cayeron con peso y finalidad. Era una declaración que sonaba a la vez respetuosa y silenciosamente revolucionaria. Por primera vez, el heredero al trono había ocupado públicamente el lugar de su padre. Dentro del palacio, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Los cortesanos intercambiaron miradas nerviosas. Algunos dijeron que Camila había sido tomada por sorpresa por el anuncio de William. Otros insistieron en que lo había esperado y temido todo el tiempo. Esa tarde, The Times publicó el titular:
Un reino en transición. Mientras tanto, el Daily Mirror preguntó sin rodeos: ¿quién gobierna ahora? ¿Camila o William? El público también se dividió en dos. Los partidarios de William lo vieron como la mano firme que Gran Bretaña necesitaba. Un hijo protegiendo tanto la corona como el país. Otros sintieron pena por Camila, pintándola como una mujer aislada en el dolor, eclipsada por la familia que nunca la aceptó verdaderamente. Los expertos reales llenaron las ondas de radio, diseccionando cada gesto, cada frase. «Esto no se trata solo de salud», dijo un analista en Sky News. «Se trata de poder». Y sin embargo, en medio del ruido, todavía estaba ese silencio inquietante del propio Buckingham. Sin fotos del rey, sin mensaje de video, sin garantía, solo cortinas cerradas detrás de las ventanas del palacio. Afuera, las multitudes se reunieron con flores y velas una vez más. Una niña colocó una nota contra la puerta de hierro. Decía simplemente: «Que te mejores pronto, Su Majestad». Pero los adultos cercanos intercambiaron una mirada diferente, una que decía que no estaban seguros de que hubiera una recuperación en absoluto. Cuando cayó la noche sobre Londres, una sola frase comenzó a circular en línea. Repetida en los titulares y susurrada en los pubs: ¿quién gobierna realmente el Palacio de Buckingham ahora? Comenzó con un susurro dentro de los muros del palacio, uno que se extendió silenciosamente, pero golpeó como un rayo una vez que llegó a los oídos correctos. Un alto funcionario, hablando bajo estricto anonimato, reveló que el rey había dejado una carta escrita a mano a su hermana, la princesa Anne. Solo horas antes de desplomarse en su estudio privado, la carta sellada con el escudo real contenía palabras que la helaron hasta los huesos. «Si no despierto, guarda el honor de nuestro nombre. No dejes que nadie convierta la corona en una ganga». Esas líneas finales, simples pero condenatorias, insinuaban lo que más temía Charles: no la muerte, sino la traición. Anne leyó la carta una y otra vez. Sus manos temblaban, su mente corría. Las implicaciones eran imposibles de ignorar. Los rumores ya habían circulado durante semanas sobre la creciente influencia de Camila a puerta cerrada. Algunos susurraron que había instado a un plan de transición acelerado, un acuerdo que cambiaría silenciosamente el poder de decisión a sus manos bajo la apariencia de una regencia temporal. Anne ya no podía permanecer en silencio. Esa noche solicitó una audiencia privada con Camila en el salón de la reina. Una cámara tan silenciosa que incluso el tic-tac del reloj parecía vacilar en romper el silencio. Camila entró, vestida impecablemente como siempre, su rostro tranquilo, pero sus ojos vigilantes. Anne estaba de pie junto a la ventana, la carta del rey doblada cuidadosamente en su mano. «Anne, ¿lo amas a él o a la corona que lleva?» Camila hace una pausa, con voz firme pero aguda. «Amo al hombre que nunca entendiste». «Anne, entonces demuéstralo. Deja de tratar a esta familia como tu escenario», dijo Camila fríamente. «¿Y qué quieres que haga? ¿Ver todo lo que construyó desmoronarse mientras te escondes detrás de la tradición?» Las dos mujeres se miraron fijamente, el aire entre ellas cargado de décadas de resentimiento. Anne vio en Camila no solo a una rival, sino el símbolo de todo lo que había fracturado la vida de su hermano. Camila, a su vez, vio juicio, duro, real, eterno.
Cuando terminó la reunión, nadie habló de ello, pero los que estaban cerca pudieron sentir la helada que siguió. Los sirvientes susurraban sobre puertas que se cerraban más fuerte de lo habitual, sobre voces que se elevaban en pasillos que se suponía que debían permanecer en silencio. El palacio, generalmente tan meticulosamente ordenado, ahora se sentía perseguido por secretos que se negaban a permanecer enterrados. Anne regresó a sus habitaciones esa noche y colocó la carta del rey en un cajón cerrado con llave. La miró fijamente durante un largo momento antes de susurrar en voz baja: «No dejaré que te destruyan». Afuera, las campanas de Westminster sonaron débilmente a través de la niebla, resonando por todo Londres como una advertencia. Y dentro de ese silencio, detrás de esas puertas doradas, se estaba preparando una decisión. Una que no solo determinaría el futuro de la monarquía, sino que revelaría quién estaba realmente dispuesto a proteger la corona a cualquier costo. El Palacio de Buckingham ha permanecido en silencio. Sin nuevas declaraciones, sin palabras tranquilizadoras. Solo los fríos muros de piedra permanecen, guardando una verdad que nadie se atreve a pronunciar. Se vio al príncipe William llegando silenciosamente a un hospital privado, su rostro pálido, sus ojos cargados con un peso que solo él puede entender. No dijo nada a la prensa. Camila, mientras tanto, ha desaparecido de la vista del público, según los informes, retirándose a su finca en Wiltshire. La princesa Anne fue la única que dio un paso al frente, su voz firme, pero sus ojos brillando mientras decía suavemente: «Solo puedo decir una cosa. Su Majestad todavía está luchando». En toda Gran Bretaña, un escalofrío familiar recorrió la nación. Muchos compararon este momento con ese oscuro verano de 1997, cuando el país perdió a Diana, y algo dentro de la nación se rompió para siempre. Y ahora, mientras las luces dentro de Buckingham parpadean contra la noche de Londres, se siente como si algo más se estuviera desmoronando. No la corona en sí, sino la fe de millones que una vez creyeron que era inquebrantable. Y si el rey Carlos nunca regresa, ¿está Gran Bretaña realmente lista para un nuevo rey llamado William?